Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar con esta primera semana de cursado. Hoy vamos a tener la clase sobre biomoléculas. Recuerden que vamos a hablar un poco de la ciencia del carbono. ¿Sí? Vamos a tener que, con todos estos temas iniciales, remontarnos un poco a la escuela secundaria, ¿sí? Y retomar esas nociones que tenemos de la materia de físico-química más que nada, y ponernos a trabajar con esas bases. Cuando decimos biomoléculas, vamos a hablar sobre los compuestos orgánicos, ¿sí? Estos compuestos orgánicos van a ayudarnos a cumplir todas las funciones dentro del organismo, desde las cuestiones más simples hasta las más complejas. Tengan en cuenta que son 5 las que nombran por lo general todos los libros. En este caso vamos a ver solo 4. Yo la quinta del adenosín trifosfato lo puse, ¿sí? Para que seguramente lo recuerdan de la escuela secundaria, pero se los puse para que después podamos entender en la otra clase de nociones básicas de la biología celular, ¿sí? Pero en función a las biomoléculas vamos a hablar sobre las 4 principales, que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a comenzar hablando sobre los carbohidratos, que van a representar entre el 2 y el 3% de la masa corporal total, ¿sí? Son una fuente de energía química para el organismo, de hecho, una de las más importantes, porque nos ayudan a generar el ATP, que es el adenosín trifosfato, ¿sí? Para llevar a cabo todas las reacciones metabólicas. Nos van a ayudar a crear estructuras, por ejemplo la desoxirribosa, que es un tipo de azúcar que compone el ácido desoxirribonucleico, que bueno, se va a juntar con el punto, el ítem número 4 de este power de biomoléculas, porque va a transportar, ¿no es cierto?, la información genética hereditaria. Entonces, imagínense lo importantes que son los carbohidratos en nuestro cuerpo. Los elementos que lo componen van a ser un grupo carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? En función a su tamaño, se van a dividir en 3. Tenemos los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, ¿sí? Esto se va a diferenciar en realidad en la cantidad de átomos de carbono que tengan estas moléculas. En esta oportunidad tienen una fotito bastante gráfica, ¿sí? Sobre lo que es un monosacárido, disacárido o polisacárido. En función a esta imagen pueden darse a entender que el monosacárido es un azúcar simple, ¿sí? Siempre terminan en osa, como glucosa, sacarosa, ¿sí? Por ejemplo. El prefijo se combina en función a los átomos de carbono que tengan, ¿sí? Y tienen sabor dulce por lo general. En cuanto a los disacáridos, son dos monosacáridos unidos, ¿sí? Mediante síntesis por deshidratación, es decir, que cuando se unen sale una molécula de agua. Tienen mayor peso molecular, por supuesto, y en este caso, por ejemplo, podría unirse una glucosa y una fructosa y van a formar la sacarosa, ¿sí? Y un polisacárido van a ser moléculas mucho más complejas, de gran peso y tamaño molecular, ¿sí? Que van a ser decenas o cientos de monosacáridos unidos, también por síntesis por deshidratación. Van a ser insolubles en agua y el principal polisacárido que tiene el organismo es el glucógeno. Les coloqué esta foto en el Power para que puedan darse una idea de cómo nos damos cuenta que se unen mediante síntesis por deshidratación. Ahí tenemos la reacción química, ¿sí? De deshidratación y hidrólisis, que vendría a ser el mecanismo contrario. En la parte de arriba tenemos la deshidratación, donde vemos que el grupo de la molécula de agua, ¿sí? Sale y se unen estos dos monosacáridos para formar un disacárido. Y en hidrólisis es cuando se une el agua, ¿sí? Va a separar el disacárido en dos monosacáridos. Es decir, vamos a generar en la parte de arriba de la imagen, se ve como dos moléculas se unen por deshidratación y van a generar una sola molécula, ¿sí? Un disacárido. Y en la parte de abajo vemos como un disacárido se vuelve a desunir, por así decirlo, y se divide en dos. En función a los lípidos, este es el segundo grupo más importante de biomoléculas en el organismo y siempre podemos decir que el lip o el prefijo lip va a ser referencial de grasa, ¿sí?
Presentan baja proporción de átomos electronegativos, ¿sí? Lo que se traduce en escasez de enlaces covalentes polares. Esta característica estructural determina que sean moléculas apolares, ¿sí? Es decir, que son hidrófobas. Tienen escasa interacción con el agua, ¿sí? Que esto es un solvente polar, y por eso la mayoría de los lípidos son insolubles en el plasma sanguíneo acuoso, ¿sí? Solo algunos de bajo peso molecular, como algunos ácidos grasos de cadena corta, pueden disolverse en el plasma libremente. En función a esto que les comentaba, se preguntarán cómo hacen para circular por la sangre los lípidos. Bien, para mejorar su transporte en el medio interno, muchos lípidos se asocian a proteínas hidrofílicas y van a formar complejos, como las lipoproteínas, que facilitan su circulación en la sangre. Aquí les coloqué el ejemplo del colesterol, que es de hecho el que todos conocen, que circula en el organismo en forma de HDL, que es una lipoproteína de alta densidad, o LDL, que es de baja densidad, y esto va a permitir que se distribuya en los tejidos, ¿sí? A pesar de ser insoluble en agua. Tienen que pensarlo como una analogía, como si va escondido, ¿sí? El colesterol no es que viaja solo por la sangre, sino que va escondido adentro de estas lipoproteínas. Es como que la lipoproteína es un colectivo molecular, ¿sí? Para ayudar a que el colesterol pueda recorrer el cuerpo y cumplir sus funciones. En esta diapositiva les dejo las funciones según el tipo de lípido, que ahora nos vamos a ver mejor, que van a ser los ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos y demás. Presten atención en esta diapositiva, ¿sí? En aprenderse las funciones, por eso les dejé el sello de importante. Como pudieron ver en la diapo anterior, cada lípido va a cumplir una función específica dentro de nuestro organismo, ¿sí? Funciones metabólicas que nos van a ayudar a llevar a cabo todos nuestros procesos celulares. Y en sí, específicamente en los ácidos grasos, que son lípidos simples, van a estar compuestos por un grupo carboxilo con propiedades ácidas y una cadena hidrocarbonada, ¿sí? Que está formada por átomos de carbono e hidrógeno. Tiene funciones principales que van a ser participar en la síntesis de triglicéridos y fosfolípidos. Estos son fundamentales para el almacenamiento energético y la estructura de las membranas. Y pueden ser catabolizados, ¿sí? O mejor dicho, degradados, para producir ATP, que es el adenosintrifosfato, que les comenté al principio de este PowerPoint, que va a ser la primer y principal molécula energética del cuerpo. Les dejo este cuadro para que puedan visualizar los tipos de ácido graso y las características que tiene cada uno, ¿sí? Cuando hablamos de grasas saturadas o insaturadas, monoinsaturadas o poliinsaturadas. En función a saturado e insaturado, cuando hablamos de saturado es que hay solo enlaces simples, ¿sí? Entre los carbonos, y que cada carbono está saturado con hidrógenos. Y el insaturado tiene uno o más enlaces dobles, pero tiene menos cantidad de hidrógenos, ¿sí? Y tiene giros o pliegues. Como dato visual clave, el doble enlace va a provocar una curvatura en la molécula, ¿sí? Lo que afecta a la forma en que los lípidos se empaquetan e influyen su fluidez, ¿sí? En las propiedades en las membranas. Cuando hablamos de monoinsaturado, estamos hablando de un solo pliegue, de solo un enlace doble, y poliinsaturado de varios pliegues o varios enlaces dobles. En función a los triglicéridos, son los lípidos más abundantes en el organismo y nuestra capacidad de almacenarlos dentro del tejido adiposo es ilimitada, ¿sí? Están formados por una molécula de glicerol de 3 carbonos y 3 moléculas de ácidos grasos unidas al glicerol por enlaces éster mediante síntesis por deshidratación, ¿sí? Es decir, que cuando se unen se elimina una molécula de agua. La reacción inversa se llama hidrólisis, como les expliqué anteriormente, que permite degradar los triglicéridos en glicerol y 3 ácidos grasos, ¿sí? Los triglicéridos pueden ser saturados o insaturados. Los saturados vendrían a ser la grasa en sí, que como no tienen enlaces dobles en sus cadenas de hidrocarburos, le va a permitir ser más denso y sólido, ¿sí? A una temperatura ambiente. Para que se den una idea, en función a las comidas, van a ser las carnes, los lácteos, la manteca, el aceite de coco, ¿sí? Esa textura. Y en los insaturados van a ser más lo líquido, los aceites, porque tienen uno o más enlaces dobles entre sus átomos de carbono
Y estos dobles enlaces van a crear las curvaturas o bucles que les comenté anteriormente en la cadena, lo cual impide que las moléculas se acomoden de forma compacta. Por eso los aceites no se solidifican, ¿sí? Y son completamente líquidos. La forma en que se disponen las cadenas de ácidos grasos en los aceites influye en la fluidez, ¿sí?, de las membranas celulares y en el perfil cardiovascular. Los fosfolípidos toman un poco la teoría de los triglicéridos, pero además de que la composición molecular es parecida, se le agrega un grupo fosfato, ¿sí?, donde la cabeza es polar, ¿sí?, y forma puentes de hidrógeno con el agua, y las colas, ¿sí?, que vendrían a ser el ácido graso, no son polares y solo interactúan con otros lípidos. Son moléculas anfipáticas, es decir, que tienen porciones polares y otras no polares. En este caso les dejo una foto de la membrana celular. Fíjese donde dice outside cell, significa la parte de afuera de la célula, ¿sí? Y citoplasm es la parte del citoplasma, que vendría a ser la parte del interior, donde tenemos la parte polar, es decir, que le gusta el agua, vendrían a ser todas las cabecitas azules, ¿sí? Y las colitas amarillas vendrían a ser las partes no polares, donde no les gusta el agua, que vendría a ser el ácido graso en sí. Los esteroides tienen 4 anillos de carbono unidos entre sí, formando una región no polar que les da el carácter hidrofóbico. Se forman a partir de una molécula base que va a ser el colesterol, ¿sí? Y muchos esteroides comunes tienen además un grupo hidroxilo, lo que los convierte en esteroles y les confiere cierta capacidad de interactuar con el agua, ¿sí? Pero bueno, son débilmente anfipáticos, porque en realidad son más lípido que otra cosa. En el cuerpo en sí los podemos identificar en diferentes compuestos, como va a ser el colesterol, los estrógenos y la testosterona, el cortisol, las sales biliares, la vitamina D, ¿sí? Y ahí les dejé la función principal para que entiendan la necesidad que nosotros tenemos de tenerlos en nuestro organismo, porque nos van a ayudar a cumplir muchas funciones metabólicas. Otros lípidos que también se expresan en la bibliografía van a ser los eicosanoides, que derivan del ácido araquidónico, que tienen cadenas de 20 carbonos, y se dividen en prostaglandinas y leucotrienos, ¿no?, como dos grupos principales, que esto de hecho una vez que arranquen a cursar la carrera, lo van a ver, que esto es moneda corriente, el tema de las prostaglandinas, porque regulan hormonas, ¿sí?, la inflamación, la temperatura corporal, la coagulación y la función respiratoria, y los leucotrienos, que van a intervenir en procesos alérgicos e inflamatorios únicamente. Después hay otros lípidos, en este caso vitamínicos, que van a ser liposolubles, que van a ser la A, la D, la E y la K. Cada una tiene una función específica en el organismo y, como les comenté antes, también se incluyen en este grupo las lipoproteínas, ¿sí?, que permiten que los lípidos viajen por la sangre al unirse con proteínas hidrofílicas. Si estas proteínas hidrofílicas no existieran, por supuesto no tendríamos lipoproteínas, porque no existiría esa unión, pero bueno, si no existieran no podrían circular por la sangre, ¿sí?, porque el lípido por sí solo, recuerden que es hidrófobo. Las proteínas son más complejas molecularmente hablando, y algunos ejemplos de proteínas van a ser los anticuerpos, las hormonas, las enzimas y algunos llamados motores, entre comillas, para que se lo acuerden, para los impulsos nerviosos, para el uso de los músculos, ¿sí? Vamos a ver en la próxima diapositiva las funciones. Tomen nota, ¿sí?, de esta diapositiva, donde se habla de la función de las proteínas. Si bien ahora las vamos a desglosar un poquito, yo les dejé el tipo de proteína, que se van a dividir en estructurales, regulatorias, contráctiles, inmunológicas, de transporte y catalíticas, y las funciones de cada uno, ¿sí? Se lo explica a grandes rasgos para que puedan entenderlo. Para que entiendan las generalidades moleculares de las proteínas, en sí se forman por la unión secuencial de aminoácidos mediante enlaces peptídicos que van a conectar el grupo carboxilo de uno con el grupo amino del otro, ¿sí? Van a liberar una molécula de agua,
que esto es lo que estuvimos hablando, ¿sí? De síntesis por deshidratación. Y cuando se produce el proceso inverso, que vendría a ser la hidrólisis, ¿sí? Se va a generar la ruptura de estos enlaces, como ocurre en el proceso de la digestión. Estos ejemplos se los pongo a modo de que les sean como analogías para acordarse de la teoría más fácilmente. Según la cantidad de aminoácidos que tengan, se van a dividir en dipéptidos, tripéptidos o polipéptidos. Los dipéptidos son de 2 aminoácidos, tripéptidos 3 aminoácidos y polipéptido más de 10, ¿sí? Las proteínas pueden tener desde 50 hasta miles de aminoácidos, ¿sí? Muchas están compuestas por varias cadenas plegadas. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. La variedad estructural va a depender del orden y del tipo de aminoácidos, ¿sí? Como si fuesen letras formando diferentes palabras. También se clasifican por forma de las fibrosas o globulares. Vamos a hablar sobre las fibrosas van a formar primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Para que se den una idea, un ejemplo podría ser es la secuencia lineal de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Y en cuanto a las globulares, la identidad que va a tener esa proteína. Funcionales. En la secundaria va a ser el pliegue local de la cadena, más directa, metabólicamente hablando, que van a ser las enzimas, y se va a mantener unida por enlaces de hidrógeno. O la hemoglobina, por ejemplo, en la terciaria se va a plegar tridimensionalmente. Sí, tienen que tener en cuenta que una cadena va a involucrar enlaces de hidrógenos, iónicos, hidrofóbicos, hablamos de que lo hace en un entorno propicio. La función de la proteína. Por ejemplo, si el entorno cambia, el pH del organismo. Esto no se asusten que ahora lo vamos a ver súper simple. Una idea, la proteína va a perder su forma. Ocurre cuando varias cadenas polipeptídicas se van a unir para formar una proteína funcional, sí que es funcional para nuestro organismo, por ejemplo la hemoglobina. Su función orgánica. Aquí en este caso van a ver inicialmente la estructura primaria, ¿sí? Luego que se une por un enlace peptídico, va a pasar a tener una estructura secundaria, ¿sí? Acá ven todos los enlaces de hidrógeno que se van uniendo, y esto es la hoja beta plegada. Y luego ya en la estructura terciaria y cuaternaria van a empezar a tomar un poquito más de complejidad. Piensen que este apartado es este cuadradito dentro de la estructura terciaria, que va a ser la forma tridimensional de la cadena polipeptídica, y la estructura cuaternaria, que se ve así en formato de todas cintas, se le podría decir, es la disposición de 2 o más cadenas polipeptídicas, ¿sí? Piensen que van a ser muchas de estas unidas. Cuando hablamos de enzimas, no puedo dejar de decirles que todo lo que termine en asa dentro del organismo va a ser una enzima, ¿sí? Y que las enzimas actúan como catalizadoras. Son proteínas catalizadoras porque van a acelerar las reacciones químicas. Algunas son proteínas, ¿sí? Enteramente, y otras tienen dos partes que pueden ser proteica y no proteica. Cuando se dividen de esta forma, la parte proteica se le llama apoenzima y la parte no proteica el cofactor, ¿sí? Que va a ser una proteína unida a un cofactor que puede ser el calcio o una vitamina específica que ayude a esa reacción enzimática. Hay 3 características que tienen las enzimas. Inicialmente tenemos la especificidad, es decir que cada enzima va a reconocer un solo sustrato, es decir, va a actuar sobre una sola molécula. ¿Por qué? Porque la enzima, cuando va viajando y encuentra esta molécula, va a actuar como una llave, ¿sí? En una cerradura. Es decir, va a generar solo esa reacción molecular. Luego tenemos la rapidez, porque pueden acelerar reacciones millones de veces más rápido que si no estuvieran presentes. Por ejemplo, en la saliva nosotros la tenemos llena de enzimas que nos van a ayudar a degradar la comida. Si nosotros no tuviésemos las enzimas que nos ayudan en la digestión, nos sería de hecho imposible llevar a cabo ese proceso. Y en tercer lugar tenemos la regulación. ¿Por qué? Porque las enzimas pueden activar o desactivarse según se necesiten, ¿sí? Y la célula va a controlar la cantidad y la actividad de estas enzimas que yo necesito. Como les decía en la filmina anterior, todo lo que termine en asa va a ser una enzima, ¿sí? Y el prefijo que se use
va a ser en función a lo que haga, ¿no es cierto?, esa enzima, sobre lo que catalice. Entonces, la oxidasa, podemos deducir que si termina en asa es una enzima y oxi de oxígeno. Entonces, la oxidasa va a agregar oxígeno. Las sinasas van a agregar grupos fosfatos. La deshidrogenasa van a eliminar el hidrógeno, ¿sí? La ATPasa van a romper las moléculas de ATP. La proteasa va a romper proteínas y las lipasas van a romper los lípidos, ¿sí? Los triglicéridos o los ácidos grasos. Les dejo esta imagen súper gráfica sobre cómo actúa una enzima dentro de una reacción química. Principalmente veremos a la enzima, ¿sí?, y al sustrato, que se van a unir en un sitio activo y van a formar un complejo enzima-sustrato, ¿sí?, que vendría a ser este. Este es el complejo enzima-sustrato. Y en este caso, la enzima va a catalizar la reacción y va a transformar el sustrato, ¿sí?, que venía acá unido, como ven por un enlacecito, en productos, ¿sí?, que van a ser en estos dos. En este caso, lo que hizo el sustrato en sí fue la sacarosa, que vino con agua. Se va a unir a la enzima, ¿sí?, y como les comenté al principio, cuando hablábamos de los carbohidratos, la enzima va a acelerar esta reacción, va a romper la sacarosa y va a romper este puente, ¿sí?, de agua, y va a generar dos sustratos, que van a ser la glucosa y la fructosa, que son los dos sustratos o productos que componen la sacarosa, ¿no es cierto? Una vez que la reacción química se completa, la enzima está inmodificada, es decir, que no sufre alteraciones y puede catalizar otra vez la misma reacción con un nuevo sustrato. Entonces, este proceso vuelve a comenzar. Los ácidos nucleicos son moléculas grandes que van a estar formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y se llaman así porque fueron descubiertos dentro del núcleo de las células. Son el famoso ADN o ARN que todos conocemos, y los cambios en el orden de las bases del ADN, ¿sí?, que se vendría a ser una mutación genética, pueden causar enfermedades. El ARN convierte la información del ADN en funciones concretas para fabricar, por ejemplo, proteínas, ¿sí? Como les decía previamente, tenemos principales ácidos nucleicos en nuestro cuerpo que van a ser el ADN, ¿sí?, o DNA, depende si se dice en español o en inglés, y el ARN, ¿sí? Estos son los dos ácidos nucleicos que componen nuestro organismo. El ADN contiene la información genética, forma los genes que van a regular el funcionamiento celular y tiene forma de doble hélice, ¿sí?, como una escalera caracol. Es una cadena de nucleótidos que son las unidades básicas del ADN, que vendría a ser el ácido desoxirribonucleico, y cada nucleótido tiene 3 partes. Tiene una base nitrogenada, que existen 4 tipos: adenina, timina, citosina y guanina, ¿sí? La adenina y la guanina tienen doble anillo, que se van a llamar purinas, y la timina y la citosina tienen un solo anillo, que van a ser las pirimidinas, ¿sí? También tienen un azúcar pentosa, que va a ser la desoxirribosa, por eso ácido desoxirribo, ¿sí?, que tiene 5 carbonos y se va a unir a la base nitrogenada. Y por último, el grupo fosfato, que se va a unir a esta ribosa, ¿sí?, a este azúcar, y se repite formando el esqueleto de la cadena. Las bases se orientan hacia el interior de la doble hélice del ADN, esto ahora lo vamos a ver en una imagen de forma mucho más gráfica, y la secuencia de bases, que van a ser la de adenosina, timina, citosina y guanina, va a determinar la información genética codificada, ¿sí?, de cada gen. Y en el ARN lo que va a hacer es transmitir las instrucciones genéticas que nos da el ADN, ¿no es cierto? Esto va a ayudar a formar proteínas en la célula y tiene una sola cadena porque es monocatenario. Esto es un poco lo que les venía comentando. Y acá les dejo esta imagen para que sea un poquito más gráfica. Acá tienen el ADN o ácido desoxirribonucleico y las bases nitrogenadas que lo componen: la adenina, la citosina, la guanina
y la timina. En el ARN lo que va a suceder es que la timina va a cambiarse por el uracilo, ¿sí? Entonces tenemos para comparar adenina con adenina, citosina con citosina, guanina con guanina y timina va a cambiar a uracilo. Y acá les dejo el quinto ítem, que es el adenosintrifosfato, que cuando se hizo la recuperación bibliográfica no lo incluimos, pero sí me parece importante si quieren dar una leída por estas diapositivas para luego cuando entendamos la parte de nociones de la biología celular, si bien son nociones básicas y capaz ya lo traen desde la escuela, esto nos sirve un poco para reforzarlo. Siempre doy un espacio a preguntas en mis diapositivas, en mis clases, para poder entrar un poco en interacción con ustedes. Pero bueno, en este caso, al ser virtual asincrónico, les proveo de mi contacto docente, ¿sí? Tenemos el Moodle para comunicarnos y el mail. No olviden que también está vigente el foro de consultas. Por Moodle me buscan por mi nombre y apellido y al mail se los dejé ahí en escrito y también en la parte inicial del Moodle también está mi contacto. Me pueden escribir y hacerme las consultas pertinentes sobre esta clase. ¿Sí? Les digo muchas gracias por acompañarme hasta acá y sigamos este recorrido juntos.